Exploradores submarinos acaban de dar en el blanco al encontrar una cámara sellada y cálida dentro del acorazado más famoso de la historia. Este dron fue construido para manejar la presión aplastante del océano profundo, pero no fue construido para encontrar un calentador funcionando dentro de un naufragio. Vas a ver cómo un escaneo rutinario se convirtió en un misterio que involucra baterías de litio y polímeros sintéticos de los años 40. La parte loca es que el barco empezó a enviar un mensaje codificado a través del agua. Verás cómo contratistas civiles secretos y tecnología experimental crearon un barco dentro de un barco que todavía está pulsando. Dron de aguas profundas, da en el blanco. El océano Atlántico es un lugar de peso aplastante absoluto y oscuridad total. Una vez que bajas más allá de cierta profundidad, el mundo de los vivos simplemente se desvanece en un negro pesado y sofocante. Esto es exactamente donde yace el Bismarck, descansando a 500 kilómetros de profundidad o aproximadamente 5.000 metros bajo la superficie. Para ponerte eso en perspectiva, eso es más profundo que la altura de varias montañas altas apiladas una encima de otra. A esa profundidad, la presión es de más de 400 kilos por centímetro cuadrado. Es suficiente para aplastar un submarino estándar como una lata de refresco en una fracción de segundo. Durante décadas, la única manera de ver el naufragio era a través de pequeñas ventanas de barcos tripulados o metraje granulado de viejos vehículos remotos. Pero 2026 fue diferente porque este fue el año en que los investigadores desplegaron el Prometheus 10. Este es un dron submarino de clase Adal, construido con un propósito que es ir donde los humanos físicamente no pueden. Esta máquina es una bestia de ingeniería diseñada para soportar presiones que pulverizarían el titanio. Estaba equipado con escáneres especiales y matrices de imágenes térmicas que le mismo permitían tomar decisiones rápidas en condiciones de oscuridad total. Cuando el equipo lo bajó al agua, el ambiente era eléctrico pero también muy tenso. Estaban buscando detalles estructurales o quizás algún daño nuevo para el registro histórico. Nadie esperaba que los libros de historia fueran reescritos ese día. Mientras el dron descendía, los monitores de datos en el barco de superficie brillaban con los números usuales mientras la profundidad aumentaba y la temperatura bajaba. Para cuando el dron alcanzó el fondo, la temperatura del agua debería haber estado apenas por encima del punto de congelación. Así es como funciona el océano profundo, porque todo ahí abajo está congelado en el tiempo y desprovisto de calor. Pero entonces la alarma térmica en la cubierta de control empezó a parpadear y todo cambió. Al principio los técnicos principales pensaron que era una falla, así que tocaron las pantallas y reiniciaron los sensores. Pero los datos se mantuvieron firmes mientras el dron se deslizaba sobre el lado de babor del casco. Las cámaras escanearon el cinturón de blindaje masivo que una vez protegió al barco de los torpedos, y ahí es cuando los sensores detectaron un pico. Era débil, pero ahí abajo cualquier calor es una bandera roja masiva. El metal que ha estado sentado en agua helada por más de 80 años no genera calor porque físicamente no puede. El dron se acercó más, y sus propulsores levantaron pequeñas nubes de sedimento. La cámara se enfocó en una sección del casco que siempre había sido pasada por alto por otros equipos. Era una pared blindada de 30 centímetros de grosor, que había permanecido sellada durante el hundimiento y el impacto con el fondo marino. El calor estaba irradiando justo detrás de esa pared y envió una onda de choque a través de la sala de control. Tienes que entender que los barcos usualmente se enfrían a la temperatura del océano dentro de horas de hundirse. Para que el Bismarck todavía esté emitiendo calor implica que hay una fuente activa adentro. Algunos expertos inmediatamente saltaron a teorías químicas y argumentaron que quizás los metales se estaban descomponiendo de una manera que creaba un fuego lento. Pero la química no cuadraba porque la reacción era demasiado estable y demasiado localizada. Estaba concentrada directamente detrás de una pared reforzada específica. Las teorías empezaron a volar por la habitación sobre el centro eléctrico del barco. Los historiadores señalaron que el Bismarck tenía sistemas de oxígeno independientes y baterías de respaldo diseñadas para mantener los sistemas vivos, incluso si los motores fallaban. Pero esas baterías habrían muerto hace 70 años. Y no hay tecnología de baterías de los años 40 que pudiera mantener una carga por tanto tiempo. Entonces empezaron los susurros sobre equipo clasificado adentro que la Marina nunca documentó. Sabemos que hacia el final de la guerra la tecnología estaba avanzando a un ritmo aterrador. Había rumores de módulos de energía experimentales y sistemas de orientación que estaban años adelantados a su tiempo. Pero incluso la tecnología prototipo necesita una fuente de energía, a menos que la fuente de energía fuera algo completamente diferente. El operador del dron ajustó el contraste en la alimentación térmica y notó que la firma de calor tenía geometría. Se veía casi rectangular, como un banco de servidores o una fila de máquinas funcionando en modo de espera. La implicación era imposible, pero ahí estaba en la pantalla. El Bismarck no era solo un naufragio muerto.
porque una parte específica de él, profundamente en sus entrañas, estaba actuando como si todavía estuviera vivo. Si algo está generando calor, entonces significa que algo está consumiendo energía. El equipo decidió acercarse más y el dron extendió su brazo manipulador para acercar los sensores lo más posible al metal. Necesitaban saber si esto era algo natural o algo artificial, y ahí es cuando vieron la deformación en las placas de acero. El blindaje alrededor de la fuente de calor no solo estaba oxidado, sino que estaba distorsionado y doblado hacia afuera. Parecía como si algo adentro estuviera empujando contra el metal, o la presión dentro de la habitación fuera diferente a la del océano afuera. Esto cambió la misión instantáneamente de un estudio a una investigación de un misterio que desafiaba la física. Se supone que el océano eventualmente reclama todo, pero esta cámara estaba luchando. Pero el calor era solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Residuo viscoso. Desafía la ciencia moderna. El dron flotaba a centímetros del revestimiento deformado, y las luces cortaban la oscuridad para mostrar las cicatrices en el costado del acorazado. Pero los investigadores ya no estaban mirando el óxido porque estaban mirando una sustancia que no tenía por qué estar a 5 kilómetros bajo el agua. Alrededor de las juntas del revestimiento sellado había una película delgada y aceitosa, resumando de grietas microscópicas. Era transparente y brillaba ligeramente en la luz artificial mientras se veía casi como un gel. En el océano profundo esperas ver rustículas que son formaciones de carámbano de óxido creadas por bacterias. No ves baba clara y espesa que parece lubricante industrial. El científico principal ordenó al dron que tomara una muestra, lo cual era una operación muy delicada. El brazo del dron es preciso, pero raspar una muestra de un barco en descomposición requiere nervios de acero. Un movimiento en falso podría romper el revestimiento o dañar el dron. Lentamente la garra mecánica se extendió y un muestreador de succión presionó contra el casco. Cuando la muestra fue traída a la superficie horas después, el análisis comenzó inmediatamente. El equipo esperaba que fuera alguna bacteria extraña de aguas profundas o quizás una bolsa de aceite combustible que se había filtrado durante décadas. El aceite combustible de barcos de la Segunda Guerra Mundial es un hallazgo común, pero usualmente se convierte en un lodo negro y espeso. Esto no era negro y no era lodo. Bajo el microscopio, la sustancia era limpia y no tenía la estructura de material biológico. No era bacteriana y no era fúngica, era sintética. El análisis químico reveló una estructura rica en compuestos de silicona y litio. Este resultado desconcertó al laboratorio porque los polímeros de silicona de este grado no eran estándar en 1941. Mientras la investigación de silicona existía en aquel entonces, solo estaba en su infancia. Este material se veía como un gel energético estabilizado, que es algo que podrías encontrar en un sistema de enfriamiento nuclear moderno. Era térmicamente reactivo, así que cuando pusieron una gota diminuta de él en una cámara de vacío, no se congeló. En realidad se espesó y reaccionó a la presión volviéndose más duradero. Era como un sello que se vuelve más fuerte mientras más fuerte lo empujas. Un ingeniero químico del equipo lo llamó un fluido inteligente, pero ¿cómo podría un acorazado construido a finales de los 30 tener esto? Esto alimentó una nueva ola de teorías sobre que la cámara era una unidad de almacenamiento para materiales experimentales. Sabemos que la máquina de guerra estaba desesperada por ventajas y estaban experimentando con caucho sintético y combustibles avanzados. Quizás este gel era parte de un sistema de vibración para equipo de radar prototipo delicado. Si el barco dispara sus cañones masivos de 15 pulgadas, la onda de choque destrozaría los tubos de vidrio instantáneamente. Necesitarías un sistema de absorción de impactos y este gel podría ser el fluido para una habitación diseñada para mantener seguro el equipo sensible. Pero hay una teoría más oscura porque algunos historiadores han señalado susurros de un proyecto para crear compartimentos sellados que pudieran sobrevivir un hundimiento. La idea era crear una cápsula que pudiera soportar la profundidad de aplastamiento y preservar códigos o maquinaria para una recuperación que nunca llegó. La presencia de litio en la muestra es la prueba irrefutable para muchos, porque el litio es una parte clave de las baterías. Encontrarlo en un líquido que resuma de una habitación cálida sugiere que lo que sea que esté adentro está perdiendo fluido de batería. Sugiere un sistema de almacenamiento de energía de alta densidad que se ha degradado pero todavía está químicamente activo. Los teóricos de la conspiración fueron a toda velocidad y empezaron a hablar sobre sistemas de preservación. Mientras eso suena como ciencia ficción, el concepto de preservación médica estaba siendo explorado durante la guerra. ¿Era este residuo evidencia de un intento fallido de mantener algo en un estado de animación suspendida? Suena loco hasta que recuerdas la firma de calor, porque una reacción química descomponiendo tanto gel generaría calidez. Así que tenemos una habitación sellada que está caliente y resumando un fluido sintético que actúa como un sello de presión. Está sentada en un barco que se suponía era tecnología muerta. Los investigadores ya estaban nerviosos cuando el océano decidió lanzarles otra curva. El dron bajó para una inmersión de seguimiento porque querían ver si la fuga estaba creciendo. Querían mapear la extensión del calor,
Pero 9 horas en la inmersión, los sensores dejaron de mirar y empezaron a escuchar. Y lo que escucharon convirtió la confusión en miedo genuino. El barco fantasma empieza a responder. El abismo nunca está verdaderamente silencioso, pero rara vez es rítmico. Usualmente, el océano profundo es una cacofonía de caos natural. Placas tectónicas moviéndose, respiraderos hidrotermales siseando, o el gemido pesado de un casco de molino 100 acero asentándose en el sedimento. Pero cuando los sensores acústicos del dron se dispararon, el equipo en la sala de control se congeló. Esto no era la estática aleatoria de las profundidades. Era un pulso agudo y mecánico cortando el agua negra. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. El grito universal de ayuda. La imposibilidad de la señal era ensordecedora. La red eléctrica del Bismarck fue destrozada por proyectiles británicos y ahogada en agua de mar hace 8 décadas. Incluso un generador milagroso se habría quedado sin combustible para 1945. Sin embargo, aquí estaba. Una señal precisa al milisegundo, repitiéndose con fría exactitud automatizada. El técnico notó un detalle que heló la habitación. Los pulsos estaban separados por exactamente 62 segundos. En el sombrío lenguaje del viejo código naval, esta era la señal 9. No era un intervalo estándar para un barco hundiéndose. Era un reporte de estado oscuro, indicando que la nave estaba sellada y la carga permanece intacta. Las implicaciones eran aterradoras. Una máquina dentro de esa habitación había estado esperando por 80 años y la llegada de las luces del dron finalmente la había despertado. La historia es escrita por aquellos que mantienen listas, pero algunas listas están ocultas. Mientras los registros oficiales declaran que 2.200 hombres se hundieron con el acorazado, excavaciones recientes en archivos alemanes revelaron una discrepancia masiva. Había 32 nombres adicionales en los registros de provisiones, hombres a los que se les asignaron literas y raciones que nunca aparecieron en ningún registro de la Marina. Estos 32 hombres eran especialistas civiles de gigantes como Siemens y Telefunken. Eran parte de un destacamento especial asignado al compartimento B, operando bajo un protocolo de apagón total. Reportaban directamente a Berlín pasando por alto al capitán del barco por completo. Eran los arquitectos de un barco dentro de un barco, custodiando tecnología tan secreta que requería su propio sistema de soporte vital blindado e independiente. Los sensores térmicos del dron se encendieron mientras se acercaba a la cámara sellada. La habitación estaba cálida. No por fuego, sino por una fuente de energía sostenida. Protegida por un gel extraño y translúcido y blindaje reforzado, este era el búnker donde los 32 ingenieros habían trabajado. El descubrimiento más perturbador no fue la máquina, sino la puerta. Los escaneos de alta resolución revelaron que los pernos hidráulicos masivos estaban enganchados desde adentro. Estos hombres no habían sido atrapados por el hundimiento, se habían encerrado ellos mismos. Estaban custodiando algo tan volátil que incluso mientras el barco se hundía 5 kilómetros en la oscuridad, su prioridad seguía siendo la integridad del sello. Mientras la energía del dron empezaba a parpadear, capturó una transmisión final. No era una palabra, sino un conjunto de coordenadas. No llevaban de vuelta a ningún puerto o base militar conocida. Apuntaban a un parche vacío y árido del Atlántico Sur. El SOS se detuvo, el estado de señal 9 se oscureció, y el Bismarck regresó al silencio del lodo. Había entregado su mensaje, dejando a los investigadores preguntándose, ¿para quién eran esas coordenadas y qué todavía está esperando en esa ubicación? Entonces, aquí está el asunto porque si ese sistema todavía está activo después de todo este tiempo, tenemos que preguntarnos qué hay realmente adentro. ¿Deberíamos intentar abrir la cámara o hay secretos que es mejor dejar en el fondo del mar? ¿Qué crees que está esperando detrás de esa puerta de acero? Déjanos saber en los comentarios abajo y asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más misterios.